Bueno, entonces, como les mencioné, hoy vamos a ver documentación de un sistema de gestión, un sistema integrado específicamente de gestión, para explicarles un poquito cuáles son los documentos que contienen un sistema de gestión de la calidad. Principalmente cuando hablamos, recuerden, sistemas integrados de gestión, estamos hablando de las tres grandes áreas integradas, que son la gestión ambiental, la gestión de la calidad y todo lo relacionado con seguridad ocupacional. Entonces, eh, teniendo claro que son tres sistemas integrados, con mucho más razón la importancia de tener una documentación adecuada. La documentación adecuada dentro de un sistema hace que el sistema sea más exitoso porque nos ayuda a planificar, a ordenarnos más y tener mayor claridad, principalmente cuando son organizaciones todavía más complejas, entre más grande, más documentación, más hay que documentar, van a haber más procedimientos y todo esto hay que documentarlo, registrarlo, etcétera. Vamos a ver un poquito qué es lo que contiene la documentación. Entonces, aquí hay que ver cuál es el propósito y la importancia de documentar. El sistema de documentación lo que permite dentro de la organización es correlacionar actividades con los responsables. Esto ayuda mucho a definir de una vez responsabilidades dentro de los diferentes departamentos, dentro de las diferentes áreas de trabajo. También nos permite dar trazabilidad. Yo no sé si alguno de ustedes me puede describir o definir qué es trazabilidad. No sé si lo han revisado o dentro de sus trabajos, sus áreas de trabajo ya han escuchado este término. Sí, Rodney. Es una forma documentada de dar seguimiento. Entonces, cuando alguien hizo algo y un tercero necesita saber qué hizo o cómo lo hizo, ahí es donde va a buscar en los registros, en los documentos, y si lo encuentra, existe trazabilidad. Si no tiene forma de encontrar nada, no hay trazabilidad. Ujú, exactamente. Gracias, Ronnie. Perfecto. Excelente. La trazabilidad, exactamente como lo dice Ronnie, nos permite y nos ayuda a determinar y demostrar qué ha venido sucediendo, qué sucede detrás de toda una actividad, ¿verdad? Nos dice cuáles son los pasos que ha seguido esa actividad para poder demostrar, evidenciar cualquier situación. Entonces, al documentar nos ayuda a dar una trazabilidad desde un punto de vista funcional al logro de objetivos y el desarrollo de actividades. También proporciona un marco lógico para el seguimiento de la efectividad de las evaluaciones, o sea, nos permite ayudar a la evaluación, a evaluar y evidenciar la eficacia de la planificación, tanto en la parte operacional, el control, y nos permite hacer una mejora continua. Ahorita vamos detallando un poquito el porqué de todo esto, ¿verdad? Para documentar, ya sea se utiliza la experiencia de otros sistemas de gestión, la experiencia de alguna persona que venga a asesorar a la organización en cómo documentar, o también se puede tomar como norma o lineamiento la INTE ISO 10013, que es la norma que define las directrices para la documentación de un sistema de gestión de la calidad. Entonces estamos hablando de que esta norma sería, como quien dice, una cuarta norma que nosotros utilizamos para poder tener la documentación dentro de un sistema de gestión de la calidad o un sistema integrado de gestión, ¿verdad? Entonces, si una empresa entra en esto nuevo y quiere iniciar por sus propios medios, entonces tiene esta norma que le permite ayudarse, pero como les comenté, va a depender si usted, si la organización quiere asesorarse o ser más rápido en su proceso de implementación, puede asesorarse con gente, expertos que ya manejan todo este procedimiento. Ahora, la documentación tiene también una jerarquía, una jerarquización, ¿verdad? Hay documentos desde lo más general hasta lo más específico. Entonces, los documentos más generales que enmarcan al sistema son la política y los objetivos. O sea, es lo primero que hay que definir dentro de una organización para poder tener el sistema integrado de gestión. Ahorita vamos a hablar qué es la política y qué son los objetivos. Después de eso, tenemos que tener un manual de todo el sistema integrado de gestión, que es un documento. Si ustedes ven, a pesar de que son documentos más generales,
digamos, de más alta jerarquización, conforme van bajando son más cantidad de documentos, más detalle de la documentación. Entonces, un manual me permite decir qué es lo que tiene todo el sistema integrado de gestión, pero no lo describe al detalle. ¿Qué lo describe al detalle? Los procedimientos, que sería el siguiente nivel, el nivel C, y las instrucciones de trabajo, otros instrumentos del sistema de gestión. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos. Entonces, esta jerarquización ayuda a hacer una distribución adecuada dentro del sistema. Entonces, empecemos por la política. La política es fundamental, es lo primero que se debe sentar el equipo de trabajo que va a crear el sistema integrado de gestión. Lo primero que tienen que hacer es definir la política, ¿verdad? La política son las intenciones y la dirección de una organización que es expresado formalmente por la alta dirección. O sea, la alta dirección tiene que estar acorde y debe aceptar la política que se define. Hay que sentarse con calma, la política no se puede definir a la ligera, además de que la política es como el sello que va a tener la organización ante un sistema integrado de gestión, es lo que va a hacer, ¿verdad? Y a lo que se va a pegar a lo largo de su tiempo. No quiere decir que no sufra cambios, no sufra estructuras, por lo general dentro de los procesos de evaluación, de control, de mejora continua. Muchos de estos documentos se pueden ir modificando para mejora, ¿verdad? O se pueden ir modificando conforme varíe el entorno en el cual se encuentre la organización y de lo que haga, ¿verdad? Entonces la política tiene que estar alineada con la misión y la visión, que son parte de la política. Debe adecuarse al propósito, actividades, productos y servicios de la organización. Debe comunicarse, entenderse y aplicarse a todos los niveles. Todos los niveles de la organización tienen que conocer la política. Por eso, no sé si ustedes han estado en una organización donde hay un sistema de gestión de la calidad, donde la política siempre está pegada en cada uno de los departamentos porque todos tienen que conocerla. No, no, uno no dice que tiene que aprenderse la memoria, ¿verdad? Y menos yo, porque yo a veces soy muy malo aprendiendo de memoria las cosas. Pero sí hay que tenerla clara, sí hay que saber dónde está. Entonces, por lo general, incluso mucha gente la usa en los gafetes, se usa el gafete con el nombre y atrás viene escrita la política. Y entonces, si llega un auditor y le pregunta cuál es la política de la organización, bueno, aquí está, aquí la tengo, voy a leérsela. Eso no es ningún problema. Lo importante es que todo el mundo esté o conozca, perdón, la política de la organización. Debe incluir el compromiso de garantizar la mejora continua y cumplir con los requisitos. La alta dirección debe definir y documentar su política y objetivos de la gestión y debe estar relacionada con la alta dirección, ya que esta potencia el mantenimiento del sistema integrado de gestión. Si una alta dirección no va de la mano con la política, estamos mal, ¿verdad? Porque va a ir siempre en contra y en algún momento va a llegar a fallar este sistema integrado de gestión. La política dentro de la organización, bueno, es importante que se encuentre por escrito y que cumpla con ser un documento controlado, estar disponible para las partes interesadas, para los auditores, ¿verdad? Para los proveedores y se puede incluir dentro del manual. Al tenerla por escrito, el beneficio cuál es, que reduce el riesgo de equivocarse al ser transmitida, ¿verdad? Y a veces cuando hay auditorías o cuando hay clientes, cuando hay proveedores, etcétera, y que quieren saber la política, es importante que la tengan clara todas las partes de la organización. Dirige los esfuerzos hacia la gestión de la calidad de manera planificada y controlada. También permite comprobar si hay coincidencias entre la política y lo que se está practicando en la organización y tiene que ser fácil de divulgar, ¿verdad? No debe esconderse. Este es un ejemplo de una política que ustedes lo pueden ver igual cuando ustedes vayan a crear una política dentro de su organización. Pueden revisar políticas, eso no es nada malo, hacer una investigación de políticas. A mí, por ejemplo, me han contratado en algunas organizaciones a ayudarles a armar una política
Es muy interesante, algo que pareciera que es muy sencillo. A veces las organizaciones no tienen muy claro y tal vez quieren ser escuchados por externos de cómo pueden dirigir su política. Entonces eso es como el psicólogo, ¿verdad? Que llega uno a sacarle o llegan a ustedes a sacarle toda la información suya para conocerlo, para ver y bueno, cuál es su personalidad, etcétera. Y a veces uno no ve muchas cosas, sino que la ve un externo. Igual en una política se contrata a mucha gente para ayudar a armar la política, ¿verdad? Organizarla. A veces las ideas están, pero no están organizadas, entonces es parte de lo que se les puede colaborar a alguna organización. Pero lo ideal es que la organización tenga dentro de su equipo, más bien, perdón, dentro de su empresa tenga un equipo que sea el encargado de definir el sistema de gestión. Y ese equipo, con ayuda de los diferentes departamentos, puedan armar una política adecuada. Esta, por ejemplo, de la política de calidad LICE, dice que el negocio de electricidad se compromete a brindar las orientaciones estratégicas para la gestión de negocios, garantizando servicios de electricidad e ingeniería que agreguen valor a nuestros clientes y otros grupos de interés, satisfaciendo los objetivos planteados por la Administración Superior del Grupo ICE, basados en criterios de mejora continua, el cumplimiento de la legislación vigente y otros requisitos aplicables. Si ustedes ven, esta política contiene todos los factores dentro de lo que ustedes saben y todos nosotros conocemos, es el ICE, ¿verdad? Habla de electricidad, habla de los servicios que va a dar, habla de todas las áreas que trabaja el ICE, habla de la importancia y satisfacción del cliente, ¿verdad? Porque el ICE se debe a una gran cantidad de clientes y se habla del cumplimiento de la legislación y algo muy importante, la mejora continua. ¿Qué quiere decir la mejora continua? Que la organización no se va a quedar quedita, va a seguir mejorando cada vez más, ¿verdad? Para la satisfacción de los clientes, porque todas las organizaciones se deben a un cliente específico, llámese con fines o sin fines de lucro. Hasta aquí estamos claros, ¿sí? ¿Alguna duda? No. ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Ok, este es otro ejemplo, estos son algunos otros ejemplos de políticas. Acuérdense que la política, hay política general de organización, hay políticas específicas de acuerdo a las normas. Entonces, por ejemplo, hay políticas ambientales, hay políticas en salud y seguridad ocupacional. Por ejemplo, esta política ambiental del BAC, ¿verdad? Dice que como parte del compromiso de la organización hacia el desarrollo sostenible, se ha implementado un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14000 y nuestra política establece mejora continua en los sistemas de gestión, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables, compromiso de proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación y el impacto ambiental generado por nuestros procesos, productos y servicios. Ven, nuevamente, se trata de enmarcar en todo lo que se debe cumplir dentro de la política específica, en este caso en materia ambiental. Vean algo interesante, siempre se habla de la parte legal, ¿verdad? Porque como política siempre se debe cumplir con la parte legal y por ende cumplir con todas las normas específicas de cada una de las áreas, ya sea ambiental, de seguridad ocupacional o técnico. Bueno, aquí hay otros ejemplos de cómo hacer una política, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre se debe establecer el nombre de la organización y que se busca satisfacer los usuarios. Vean que la parte legal nuevamente está específica dentro. Bueno, podemos seguir leyendo y leyendo políticas y se dan cuenta que todas cumplen con su estructura y cumplen con, o más bien se asocian mucho a la organización y a lo que hacen. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, la política va muy de la mano con los objetivos. Se define una política y qué es lo que quiere la organización, qué es lo que va a hacer, y para poder cumplir la política y irla cumpliendo el día a día, es importante establecer objetivos, porque los objetivos del sistema de gestión lo que nos permite es hacer tangibles las acciones y las metas, ¿verdad? La forma de saber si la organización va hacia una mejora continua o está cumpliendo con
todo lo que establece la norma, está cumpliendo con todo lo que establece la política, perdón, eso quiere decir que se están cumpliendo los objetivos. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué son los objetivos en este sistema de gestión? ¿Verdad? Y son lo ambicionado o pretendido en la organización. Eso es lo que dice la ISO 9000. Su determinación es responsabilidad de quién, de la alta dirección, ¿verdad? Pero es muy importante que todo el equipo de trabajo aporte, sepa y la conozca y esté acorde con las actividades y funciones de la organización, ¿verdad? Entonces, los objetivos que deben de cumplir, bueno, ser tangibles y medibles. Es importante que sean medibles porque si no, quedan en el aire. No sabemos si se van a cumplir o no. Deben derivarse de la política de calidad de la organización. Deben estar asociados a las definiciones de plazos y medios. Deben ser renovados anualmente y encontrarse en el sistema de gestión como un documento independiente o dentro del manual. Entonces, ¿por qué se habla de que deben ser renovados anualmente? Porque, bueno, el año a año va cambiando dentro de una organización y a veces los objetivos se modifican, ya sea para bien, principalmente, se amplían metas, entran nuevos mercados, entran nuevos proveedores, eh, hay mejoras financieras, entonces la empresa puede crecer, entonces los objetivos crecen, etcétera, ¿verdad? O la empresa, la organización se direcciona, hace un rumbo, un cambio de rumbo, ¿verdad? Hacia otra dirección. Entonces se deben de estar revisando los objetivos. Sí, Ronald. Sí, se me viene a la mente lo que pasó en el terremoto de Cinchona con la fábrica El Ángel, que estaba Ujú. exactamente donde se cayó todo. Entonces me imagino que tuvieron que hacer un cambio completo de objetivos, porque tal vez tenían proyecciones para ese año o para el siguiente, y en ese momento más bien tuvieron que cambiar porque lo importante ahí fue sobrevivir a eso, ¿verdad? Entonces tuvieron que hacer todo un cambio de estrategias y de objetivos en su momento. Sí, excelente, Ronnie. Muy bien el ejemplo. Pueden haber cambios como este, que son cambios repentinos por fuerza mayor, ¿verdad? Cambios en el mercado, ¿verdad? Como está pasando ahora, guerras, eh, ¿cómo se llama? Bueno, fenómenos naturales como pasó en Cinchona, ¿verdad? O como han pasado en otros. De algo que hemos pasado, que pasamos hace unos cuantos, menos de un año, podríamos decirle así un año, o todavía lo vivimos, el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque fueron 2 años duros y que generó cambios importantes. Yo sé que negativos en muchos casos, ¿verdad? Lógico, afectaciones económicas y de salud, pero también hubieron cambios muy positivos, donde hubieron emprendimientos, hubieron cambios en las organizaciones, tuvieron que ingeniárselas en muchos casos y eso hizo que los objetivos se modificaran en muchos casos, ¿verdad? Ahí es cuando hablamos del tema de resiliencia de una organización, cómo poder eh, sobrevivir a estos cambios y ahí es donde entra, vamos a ver, cuando un sistema de gestión está bien planificado, bien organizado y bien documentado, en este caso es más sencillo ser resiliente. Quiere decir resiliente, adaptarse a este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque la organización está más ordenada, la organización está documentada, sabe cuáles son sus procedimientos y es de sentarse y decir, bueno, hay que cambiar estos objetivos, la política cambia, cambian los procedimientos, cambian instrucciones, cambian, etc. Entonces es más sencillo, más fácil, ¿cómo se llama? Adaptarse cuando la organización está dentro de una planificación y dentro de un sistema de gestión, sea cual sea ahora en este caso, pero si es un sistema integrado de gestión, todavía con mucho más razón. Entonces, al igual que la política, la documentación de objetivos tiene sus ventajas, ¿verdad? Una es que unifica el modo de pensar de los departamentos, ya todos trabajan bajo los mismos objetivos. Trabajar sobre una base planificada que estimula el accionar para cumplir los objetivos. O sea, todo se trabaja bajo una planificación y todos trabajan bajo el cumplimiento de ciertas metas y permite comparar el rendimiento actual con los objetivos. Entonces, si uno es un evaluador
externo o interno, ¿verdad? Uno es un auditor, es mucho más fácil evaluar, revisar y verificar el cumplimiento de los objetivos, teniendo la claridad de los mismos y teniendo los objetivos tangibles y medibles, porque eso le permite al equipo de evaluadores decir, bueno, esta vez está muy bien o está muy mal. ¿Por qué? Porque no han cumplido los objetivos, están cumpliendo apenas el 50% de los objetivos que deberían haber cumplido en el momento, o van a un 30%, o a un 40%, o no han iniciado en si acaso algunos objetivos. Entonces, eso es importante. Entonces, vean este ejemplo que está a la par, dice, objetivo, aumentar el grado de satisfacción del cliente. Ahora, si usted deja el objetivo sin medir, ¿qué es aumentar el grado de satisfacción? ¿Verdad? ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cómo sé yo que el cliente está satisfecho o no? Simplemente preguntándole a una persona o no. Bueno, entonces hay metas, hay formas de medirlo, hay indicadores de desempeño que me permiten decir, bueno, realmente el cliente está satisfecho. Entonces, por ejemplo, una es reducir el número de reclamaciones de los usuarios en un 30%. Entonces, si estamos cumpliendo esa meta, ya vamos diciendo, bueno, hay una mejora, ¿verdad? Entonces, si ya llegamos y estamos cumpliendo esa meta y podemos avanzar y podemos mejorar, perfecto, aumentemos el porcentaje, ¿ok? O reducir los plazos de entrega en 5 días hábiles. Entonces, ahí todo el equipo se dedica a reducir esos plazos en términos de mejora de los procesos, eficiencia de los procesos, cambios en los horarios de trabajo, etcétera, ¿verdad? Capacitación, rendimiento, descansos. Entonces, reducimos. Bueno, perfecto, excelente. Entonces, todo el personal está enmarcado en ese objetivo específico. Pero si no tenemos forma de medir, va a ser muy, muy difícil. Algunos ejemplos de objetivos. Este es un ejemplo de Tocami. Dice el objetivo general, contribuir al desarrollo dinámico e innovador de la metodología, calidad y ambiente en Costa Rica, metrología, perdón, dije metodología, mediante la integración de la investigación, extensión y docencia con servicios de alto nivel y confiabilidad, basados en la mejora continua para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes externos y los estudiantes de las escuelas ambientales. Si ustedes ven, igual, así como la política tiene que tener todos los componentes de una organización, el objetivo también. Nada más que el objetivo va destinado a cumplir acción, ¿verdad? En este caso general, y por eso entran los objetivos específicos. Que los objetivos específicos lo que ayudan es la suma de los mismos, cumplir esto. Entonces van a haber objetivos específicos destinados a la investigación, objetivos específicos destinados a la docencia, objetivos específicos a los servicios en términos de metrología, en términos de ambiente y calidad. Entonces, igual hay un cliente, ese cliente son empresas, organizaciones que reciben servicios, estudiantes, organizaciones que reciben capacitación. Entonces hay que tener muy claro. Este es otro ejemplo de objetivo, ¿verdad? De una universidad. No lo voy a leer, ahí ustedes lo van a tener para que lo puedan leer, pero algo muy importante entre los objetivos es que siempre hay que tener una primer palabra, ¿verdad? Identificadora, como quien dice, una primer palabra que nos va a decir hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, identificar, evaluar, mitigar, prevenir, implementar, ¿verdad? Mantener, etcétera. Entonces, los objetivos siempre tienen que ir ligados a eso, ¿ok? Perfecto. Hasta aquí objetivos, política, objetivos, claro. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver dentro de la pirámide de jerárquica, ¿verdad? Lo que sigue es el manual. Ya teniendo claro la política y los objetivos, hay que escribir el manual. El manual es un documento que especifica qué es lo que tiene que tener el sistema integrado de gestión de una organización. Describe el sistema de gestión de acuerdo a la política y los objetivos. Entonces, ¿quién lo aprueba? Bueno, la alta dirección. ¿Cuándo se revisa? Se revisa cuando la organización establece el periodo. Lo recomendable es hacer una revisión del manual una vez al año, ¿verdad?
¿Y qué incluye? Incluye el alcance del sistema integrado de gestión, hasta donde quieren llegar, justificación y justificación de toda exclusión permisible. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, una organización puede decir, nosotros vamos a crear el sistema integrado de gestión solo en el área productiva, ¿verdad? O solo dentro del área productiva, no sé, digamos que de alimentos, entonces vamos a trabajar solo en el tema de galletas, ¿verdad? En el resto todavía no, sea, porque el de galletas es nuestro mercado más fuerte y la empresa es muy grande y no tenemos ni tiempo ni capacidad económica hoy día para trabajar en el resto. Vamos a trabajar específicamente. Entonces el manual determina y define el alcance de hasta dónde va a llegar el sistema y además justifica el por qué los otros no, ¿verdad? También referencia a procedimientos e información documentada. ¿Qué quiere decir? El manual es un documento relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque simplemente es como la guía que nos dice qué es lo que hay dentro del sistema integrado de gestión. Ahí viene la política, vienen los objetivos, viene la misión, la visión, responsables, etcétera. Y también vienen, ¿cómo se llama? Referenciado lo que son ¿cómo se llama? Los procedimientos y las instrucciones, que son documentos que vamos a ver. Sí, Débora, Profe, buenas tardes, ¿cómo está? buenas tardes. Profe, era para comentarle que yo hasta ahorita me vengo conectando porque tuve inconvenientes, entonces, por la tarde ahí. No hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Y tenés Mm, alguna duda en específico? por el momento vamos bien con la parte de la jerarquía. También para decirle que mi compañero Jordi Beteta no se va a poder estar conectando a las clases porque está sin celular. Me dijo que le comunicara a usted eso. Ok, ok, no hay ningún problema, está bien. Ahí después cualquier cosa me manda un Gracias. correo explicándome la situación, ¿está bien? Bueno, gracias. Bueno, gracias, gracias por la comunicación. Perfecto, seguimos entonces. Teniendo claro el tema del manual, el manual, algo importante saber de este documento es que describe intenciones de la organización. ¿Hacia qué? Hacia la satisfacción de la aptitud, del propósito de su sistema de gestión, por lo que es único para su organización. Además, no todas las normas plantean un manual como un requisito, ¿verdad? Pero es lo más adecuado. Es lo más adecuado porque es como la guía, es como el índice, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene la organización en términos del sistema integrado de gestión? Debe ser breve, ¿verdad? Porque por lo mismo es una guía, no debe exceder las 35 páginas. La documentación detallada, lo que son procedimientos, instrucciones, ¿verdad? Algunos documentos anexos están fuera del manual. Y es el primer documento en la pirámide detallando la política eh, y los objetivos. O sea, ahí mismo van la política y los objetivos. ¿Qué contiene un manual? Bueno, título, el alcance, tabla de contenido, revisión, aprobación y modificaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando se revisa, en la fecha que se aprueba y en el caso de que haya alguna modificación, debe definirse qué fecha se modifica. Todo eso debe registrarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a haber una versión. Entonces, si se establece que cada año se va a revisar, se va a aprobar, entonces al año cuando se revisa por el equipo, ¿verdad? Se revisa, se establecen modificaciones, etcétera, o no se modifican. Entonces se escribe, bueno, se revisó el martes tal del 2024, se aprueba la misma fecha y se modifica la misma, y se hacen modificaciones en la misma fecha, ¿verdad? ¿Para qué? Para definir que dentro de la última versión, cuándo fue que se hicieron modificaciones. Porque, ¿qué pasa en algún momento? Y como le pasa a cualquiera de nosotros cuando tienen un montón de documentos en la computadora, lo que pasa es que a veces usted no sabe cuál es la última versión. Entonces, en esto es muy importante saber cuál es la última versión, que no se enreden, que llegó un auditor y usted le pasó al auditor un documento de hace 2 años y no le pasó la última versión. Entonces, todo eso se documenta. Va a venir la política y los objetivos, va a venir descripción de la organización, cómo está la organización y la estructura organizativa, quiénes son los responsables del sistema integrado de gestión, quién es la autoridad dentro de la organización.
Además, vienen las referencias y viene la descripción general del sistema de gestión de la calidad y anexos, ¿verdad? Cuando hablamos de descripción, va a venir descrito cuáles son los procedimientos que tienen, cuáles son las instrucciones que tienen, su nomenclatura, etc. Para que después ya el que tiene el manual puede redirigirse a cada uno de estos procedimientos e instrucciones. ¿Ok? Perfecto. Esto que estamos viendo, ustedes lo van a volver a repasar y es parte de lo que ustedes revisan dentro de toda la lección. Ok, hasta aquí el manual. Entonces tenemos política, objetivos y pasamos al manual. Hasta aquí todo bien. Ok. Bueno, ya pasamos al nivel C. El nivel C son procedimientos y después siguen las instrucciones. Hay una diferencia específica que vamos a ver en qué es un procedimiento y qué es una instrucción. Los procedimientos documentados, ¿qué son? Son documentos que describen actividades que competen a funciones diferentes. Dentro de lo que usted va a certificar dentro de un sistema integrado de gestión, usted determina qué es lo que está certificando, qué actividades, ¿verdad? Y para esas actividades tenemos que definir procedimientos específicos y dejarlos documentados. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de todo esto? La función de todo esto es que, y por qué estamos hablando de normas, que la intención que cualquier persona que entre a la organización pueda involucrarse de la forma más rápida posible. Entonces, si a mí me despiden o yo renuncio, el puesto mío lo va a ocupar alguien más y esa persona que llegue va a tener todo documentado. Entonces, además de que va a recibir una capacitación relacionada con todo el sistema de gestión, va a tener toda la documentación específica de procedimientos e instrucciones y se le va a hacer más sencillo involucrarse en todo el proceso de la organización. ¿Por qué? Porque todo está documentado. Es simplemente llevar, revisar y leer lo que tiene que hacer y cuáles son sus funciones. Los procedimientos documentados deberían contener la información necesaria y cada uno de ellos una identificación única, ¿verdad? Una numeración. Puede hacer referencia a instrucciones de trabajo, o sea, cuando se establece un procedimiento, ¿verdad? De algo, por ejemplo, si es en el tema ambiental, cuáles son los procedimientos para, ¿cómo se llama?, realizar las acciones de mitigación de, ¿cómo se llama?, de ruido, o la mitigación de emisiones de gases, o la contaminación o el manejo de los residuos, etc. Entonces hay todo un procedimiento y el procedimiento me va a girar instrucciones a ciertos responsables, ¿verdad? Cómo separar, después de separar a dónde llevarlo, de qué hacer el acopio. Entonces, eso ayuda a que la persona que entre y vaya a cumplir esa función haya toda una documentación. O resulta no necesariamente una persona que renuncie o simplemente esa persona se fue de vacaciones un mes. Y bueno, ese mes no puede ser que la organización sea una locura y porque nadie sabe hacer lo que esa persona sabe hacer. No. En este caso, para eso hay procedimientos y hay instrucciones que se le hace fácil a la persona que llegue a suplir esa función. También describe procesos y actividades interrelacionadas requeridos para implementar el sistema de gestión. La estructura, ¿verdad? De un procedimiento documentado es, estructura de formato es en términos de texto, ya puede ser diagramas de flujo, tablas, combinación de los anteriores o cualquier otro método adecuado que sea necesario. Por lo general, en los sistemas de integrados de gestión o sistemas de gestión se utilizan cuadros, ¿verdad? Que ayudan mucho. También los diagramas de flujo ayudan bastante para poder esquematizar cómo se ve un proceso y cómo se le da seguimiento al mismo. ¿Qué contiene un procedimiento? Bueno, el encabezado, nombre, código, ¿verdad? Porque cada procedimiento va a tener un código, va a tener un nombre específico, va a tener un título, igual que el manual va a tener una revisión, aprobación y modificación de cambios para definir que en caso de que se haga algún cambio, este quede registrado. Ya te doy la palabra, Ronnie. Va a tener propósitos, objetivos y alcance, definiciones, una lista de definiciones, quién va a ser responsables,
y quién va a ser la autoridad específica. Registros, que vamos a ver ahora qué son los registros y anexos. Ahora sí, Ronnie. Consulta, ¿de dónde sale el código? El nombre, bueno, el nombre va a ir asociado al trabajo A tal la vez que actividad. tiene Ajá. que realizar, pero el código se saca de alguna tabla o quién lo inventa. No, y muy bien la pregunta, Ronnie, gracias. Vamos a ver, las normas te van a decir qué es lo que tiene que tener un sistema de gestión. Sin embargo, todo esto que tiene que ver con numeración, con nombres, etcétera, es muy propio de la organización. Entonces, el código lo define la organización. Entonces, por ejemplo, usted puede poner procedimiento ambiental 001. Entonces pone PA 001. Procedimiento ambiental 2, ¿verdad? Y le pone el nombre. Bueno, procedimiento ambiental 001, manejo de residuos. Procedimiento ambiental 002, usted el código se lo pone, ¿verdad? Ya si estaba el procedimiento relacionados con salud ocupacional, entonces dice procedimiento de salud ocupacional PSO 00, PSO 00, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a que usted se le facilite en una organización saber ya hasta hablar en códigos, ¿verdad? El nombre sí es importante porque el que entra va a empezar. Llegará un momento donde usted se sabe todos los códigos, más si está muy integrado en el sistema, pero los que vayan entrando tienen que ir conociendo. Pero sí, eso es propio de la organización. No hay ninguna norma que le diga los códigos para tales procedimientos, no sé, porque todas las organizaciones son diferentes, sus actividades son diferentes, ¿verdad? Y va a tener una N cantidad de procedimientos, algunos más, algunos menos. Sí, queda claro. Sí, correcto, clarísimo. Muchas gracias, Manuel. Ok, con gusto. Vamos a ver un ejemplito ahora para que. Ok, vamos a ver. Bueno, ahí ustedes hacen la práctica correspondiente a esto, ¿verdad? En el aula virtual, relacionada con los contenidos de los documentos. Vamos a ver, los procedimientos, para devolverme un poquito, a veces se usan cuadros, a veces se usan prosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, la organización debe tomar la decisión de qué es lo más sencillo, qué es lo más fácil. A veces los procedimientos son sí, una serie de números de qué es lo que se hace en una actividad en específica. Eh, en instrucciones también pueden ser vistas en prosa o cuadros. ¿Ah? Eso va muy relacionado con la facilidad en la que se pueda ir trabajando. Las instrucciones de trabajo, que ya lo que sigue, son documentos donde hay una mayor especificidad de la acción, ¿verdad? Incluso un procedimiento puede tener varias instrucciones de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de un procedimiento pueden haber diferentes actividades y cada actividad puede tener una serie de instrucciones, ¿verdad? Entonces, si hablamos de manejo de residuos, entonces si el procedimiento de manejo de residuos es, bueno, ahí se debe crear todo un procedimiento de cómo hacer toda la batería ¿cómo se llama? La batería para la separación, cómo debe estar, cómo debe ser los colores para cada uno de los materiales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, instrucción de cómo reciclar, por ejemplo. Perdón, cómo separar. La instrucción de cómo retirar los residuos, dónde llevarlos, o si hay que limpiarlos, algunos, o si hay que echarlos en qué tipo de bolsa, etcétera. Todo eso más específico va dentro de algunas instrucciones de trabajo. La instrucción de trabajo va más relacionada y dirigida a las personas que les toca realizar esa acción o esa actividad. Entonces, la instrucción tiene como propósito suministrar esa descripción detallada de cómo realizar esa actividad en específico. La estructura y el detalle de cada instrucción de trabajo debe adaptarse a las necesidades del personal, de la organización y depende de la complejidad del trabajo. O sea, hay instrucciones más sencillas que otras. Y también dependerá de lo que la organización quiera, si ser más específico, ¿verdad? Dependiendo, porque a veces, si estamos trabajando con personal calificado para cierta actividad, ¿verdad? Y cuando hablo de calificado, digamos, es
una persona experta en eso, la instrucción puede ser un poquito más sencilla porque son acciones que van de la mano con las actividades que hace un profesional, por ejemplo. Pero puede ser que haya actividades que las vaya a realizar una persona que no necesariamente esté eh, capacitada para eso, ¿verdad? No es lo mismo que un ingeniero mecánico trabaje específicamente sobre algo muy específico a que lo haga alguna persona, ¿verdad? Y que tenga que tener instrucciones y que, aunque no tenga que ser profesional, tenga que hacer algo un poco complejo y mejor generar instrucciones detalladas para que no se cometan errores en el proceso, ¿verdad? Entonces, eso es muy relativo. Eso es cuando se habla de la complejidad o no. Y las instrucciones van a estar. Pero si la organización quiere generar instrucciones bien detalladas, eso no es ningún problema. Para mí y por la experiencia, entre más detallado mejor, ¿verdad? Que no se vaya ningún detalle dentro de eso, porque eso hace que se eviten errores dentro de los procedimientos. La estructura y nivel de detalle debe adaptarse a necesidades de personal, como se dijo anteriormente. Depende de la complejidad del trabajo, método, formación recibida, habilidades y calificación del personal, lo que les comenté anteriormente. La, la, la estructura puede variar con respecto a la de procedimientos documentados. Pueden estar incluidos en procedimientos documentados o hacerse referencias a ellos. Debería incluir propósito, objetivo, alcance, definiciones y hacer referencia a procedimientos documentados, o sea, de cuál procedimiento viene. Llega un momento, el tema de la documentación, si ustedes me preguntan a mí, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en algunos procesos de gestión, es para mí de las partes más difíciles para mí, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar en este área de la gestión de la calidad en general, fue lo que más me costó, ¿verdad? Porque, eh, bueno, uno como ingeniero a veces es un poco práctico, ¿verdad? Y uno le gusta resolver y a veces, ¿cómo se llama? Bueno, en el caso mío personalmente, eh, soy de los chiquitos que agarraba algo y lo armaba sin leer instrucciones, ¿verdad? Y yo creo que habemos muchos así y queremos hacer las cosas como queramos. Y entre menos lea uno, mejor. Bueno, aquí en los sistemas de gestión eso no se puede hacer, por eso es muy importante documentar. La documentación llega un momento donde es una maraña, ¿verdad? Entonces, de códigos, etcétera, y hay unión de otros. ¿Por qué? Porque entonces va a haber instrucciones, por ejemplo, que pueden servir a diferentes procedimientos. Puede ser que entre un procedimiento empecemos a hablar de otros procedimientos, ¿verdad? Entonces puede generarse esos enlaces entre instrucciones y procedimientos o instrucciones que sirvan para diferentes procedimientos. Por eso es que se utilizan los códigos para que dentro de la documentación sea más fácil trabajar. ¿No? No sé si me voy a entender. Por favor, si algo no queda claro o quieran más ejemplos, con mucho gusto, por favor. El contenido de las instrucciones de trabajo. Las instrucciones de trabajo deberían describir la actividad, las actividades críticas y evitar detalles que no den mayor control de la actividad, ¿verdad? Porque también así como usted puede ser muy detallista dentro de una instrucción, también generar mucho detalle o actividades, describir actividades que no van al caso, ¿verdad? Y que generan más bien bulto, no es adecuado tampoco. La formación puede reducir la necesidad de tener instrucciones, eso es lo que les comentaba. Si hay acciones que son muy específicas del profesional, y etcétera. Y parte del requisito de esa acción es que el profesional sea cierto tipo de profesional con ciertas capacidades o técnico, ¿verdad? Con ciertas capacidades, entonces el detalle va a disminuir, ¿verdad? Por eso se dice que puede reducir siempre y cuando el personal involucrado tenga la información necesaria para hacer su trabajo correcto. Pasos para elaborar instrucciones de trabajo. Bueno, el primero es que para cada instrucción de trabajo se elabora el flujograma de pasos a seguir.
Esto es muy importante. Entonces, normalmente cuando trabajamos en equipo, a la hora de armar las instrucciones, es importante armar un flujograma para saber cuál es la secuencia de cada una de las actividades. No sé si ustedes saben o han trabajado con flujogramas, ¿verdad? Sí, sí saben qué es un flujograma. Alguien que no sepa, que quiere que explique un poquito más. Profe, yo no sé. Buenas tardes. Sí, ¿quién? Perdón, es que no estoy viendo los nombres. Sería Leslie. Leslie. Ah, ok. Ajá. Gracias, Leslie. Perfecto. Porfa, si hay alguna palabra, yo a veces voy hablando y a veces hay palabras que no las detallo, por favor, sin ningún problema, sin ningún miedo, sin nada. Y todos estamos para aprender. Ok, un flujograma es un gráfico, ¿verdad? Es un gráfico. El flujograma, su nombre lo dice, el flujo, ¿verdad? Cómo fluye las actividades. Entonces, por ejemplo, este esquemita que usted está viendo en este momento, podríamos decir que puede ser un flujograma, ¿verdad? De cuál es la secuencia, de cómo ir las cosas. Ahora, hay los flujogramas ya desde el punto de vista en materia de ingeniería industrial, ingeniería química, como lo ven, o en materia, ¿verdad? De la estructura, planificación estratégica, a veces usan diferentes símbolos. Por ejemplo, un flujograma o un diagrama de flujo en una actividad industrial te determina, por ejemplo, que hay formas. Un cuadrado implica que es una actividad. Un circulito, digamos, dentro de una línea, significa que hay un descanso. ¿Verdad? Una flecha, un triangulito, significa que hay transporte en esa actividad. Entonces, en el flujograma, lo que me ayuda es que de forma visual, sin necesidad de ver un procedimiento, tanto documento, me ayuda a ver por dónde va uno, por dónde debe ir uno, ¿verdad? Eso es lo que llamamos un flujograma. Por eso cuando hay instrucciones es muy importante trabajar por flujogramas. ¿Qué actividad va primero? ¿Qué va después? Hay actividades que son de manuales, de hacer. Hay otras actividades que son de esperar. Hay otras de transporte, traslados, etc. No sé si me voy a entender. Sí, profe, como de manera simbólica, digamos, De uno, manera- uno le pone un símbolo a sí, la tarea o al procedimiento, a la actividad, exactamente. Y todo y tiene una uno secuencia. seguía con eso. Y Ok. todo tiene una secuencia, ¿verdad? Entonces lo importante es en ese esquemita es mostrar cuál es la secuencia, qué va primero. ¿Está bien? Cualquier cosa, porfa, si gustas, yo te puedo pasar algunos ejemplos bonitos de flujogramas. Puedes meterte también en internet y buscar flujogramas y vas a ver, te van a salir un montón de imágenes bonitas de cómo hay flujogramas, ¿verdad? Para diferentes actividades. Ronnie, tenías una Profe. pregunta. Sí, perdón, Ronnie me ha levantado la mano. Ok. Ya te doy un paso. Sí, tal vez la forma más gráfica de ejemplificarlo sería con los procedimientos para armar un motor, porque en la mecánica hay que ser muy detallista en ese asunto y hay pasos que deben seguir el orden lógico, porque si se arma una pieza que todavía no correspondía, tienen que volverla a desarmar para poner la siguiente. O Sí. hay también algunos procesos que se deben completar antes de otros. Por ejemplo, si ponen un pegamento, un silicón, no pueden irse a almorzar y dejarlo ahí porque cuando llega ya está seco. Entonces, Ujú. ese sería un Muy ejemplo muy bien. gráfico del flujograma, ¿verdad? Sí, y el detalle de los mismos va a depender de también exactamente, por eso se hablaba de las actividades críticas, ¿verdad? De cuando en los programas también te permite determinar qué tan importante es una actividad y la duración de la misma, si es una actividad crítica, porque son actividades a veces que dependen de un proveedor, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden ilustrar en un flujograma y que te va a ayudar a tener de forma esquemática y visual. Hay gente que es más visual, ¿verdad? Yo soy una persona que me gusta mucho trabajar con esquemas, flujogramas porque soy muy visual, aprendo mucho de la parte visual. Y hay gente que no, hay gente que trabaja más en prosa, de forma más descriptiva. Entonces el flujograma te ayuda a eso. Muchas gracias, Ronnie, por el ejemplo. Leslie, sí.
Profe, los símbolos que mencionó antes, digamos que serían como símbolos generales o la organización puede determinar el símbolo para cada cosa, por ejemplo, para el transporte, para X cosa. Ya hay una simbología, hay una norma internacional que establece ciertos símbolos para ciertas actividades. Entonces, lo ideal sería mejor utilizar esa norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos querés ese flujograma, vas y lo vas a hacer una presentación a Alemania, a Argentina, a México, la idea es que todos trabajen sobre la misma norma, ¿verdad? Internacional. Entonces, sí es importante trabajar sobre lo ya existente, ¿sí? Ok, de acuerdo. Ujú. Ok. Como les digo, voy a darme la tareita ya que hablamos del tema, que es un tema muy bonito, de pasarles alguna información específica sobre el tema de los fluogramas, ¿está bien? Voy a darme la tarea y voy a hablar con los compañeros para subirles algunos documentos adicionales dentro de la lección 2, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias por las preguntas. Entonces, paso 1 ese, paso 2, describir cada paso, valga la redundancia, con textos, tablas, esquemas o una combinación de las anteriores. Bueno, paso 3, buscar consenso, porque todo esto se crea bajo un equipo de trabajo. Por lo general, las instrucciones siempre se les da la responsabilidad a la persona que sabe más, ¿verdad? En cierta acción. Entonces, la forma práctica de hacerlo es que por lo general se le da a un responsable, bueno, Leslie, vos sos la experta en esta acción, en esta actividad, por favor, ayúdanos a hacer un instructivo, ¿verdad? Ya lo haces de acuerdo a tu experiencia y ya nos sentamos, lo revisamos, lo arreglamos, le damos forma, etcétera, y esa es la forma de buscar el consenso. Ya se revisa, se aprueba, se registra y se publica dentro del documento y mantenerse disponible siempre en lugar. Entonces, por lo general, donde sea esa actividad, lo adecuado es pegarlo ahí en la pared. Este es el instructivo, ¿verdad? Tenerlo pegadito en la pared para que la persona que llegue y esté en esa acción lo tenga a mano o lo tenga empastadito en un lugar específico. Entonces, usted sabe que cuando va ahí, saca ese instructivo y listo. Mi experiencia cuando yo trabajé en el laboratorio de metrología, me tocaba calibrar, las calibraciones teníamos instructivos. Claro, ya al tiempo, sí, uno ya, ¿cómo se llama? Sí, como todo, ¿verdad? Uno se aprende las cosas, pero al principio era sacar el instructivo, ponerlo a la par, poner el equipo, empezar a calibrar, revisar paso 1, paso 2, y así iba uno aprendiendo. Siempre es bueno tenerlo, ¿verdad? Porque a veces uno deja de hacer cierta actividad y se le puede olvidar y se le pueden ir cosas. O a veces, por más experiencia que uno perdón, a veces anda uno, llegó despistado ese día, ¿verdad? O ese día anda en otras, ¿verdad? Y hay que hacer el trabajo. Entonces, lo mejor es no arriesgar, poner el documentito a la par y ir paso a paso. Bueno, me lo sé, pero bueno, voy a revisar, no me faltó nada, excelente. Vamos bien. Entonces, los instructivos son un documento muy importante dentro de este sistema de gestión. Este es un ejemplo de unas instrucciones, ¿verdad? Ese es el ejemplo que ya hablo yo de metrología, principalmente cuando son cosas muy técnicas. Si ustedes ven arriba viene, bueno, el nombre de la organización, viene la instrucción, es la guión 01, cómo completar los formularios de calibración. Ven, entonces ahí viene el objetivo, el alcance, definición, la responsabilidad, la persona responsable técnica, las especialistas, cuáles son los documentos relacionados, el procedimiento, ¿verdad? Etcétera. Sí, Profe, es que en una actividad venía que uno tenía que realizar un encabezado. en Uno, sí, uno se puede guiar, digamos, puede ser exactamente este encabezado, bueno, sin contar los logos, ¿verdad? Pero me refiero a ese formato de encabezado. Es que yo sí. estaba viendo los del manual y no sé, o sea, estaba un poco como confundida con eso. No, uno el encabezado lo hace.
este es el ejemplo que tenemos nosotros, ¿verdad? Ustedes pueden usarlo, ¿verdad? Ustedes pueden, y para eso está aquí. Pero ustedes se pueden meter, yo siempre les digo, métanse en internet, ¿verdad? Y ustedes busquen ejemplos de instrucciones. Ahí vienen un montón de encabezados bonitos, hay otros formatos, pero este es un buen ejemplo de cómo puede ser un encabezado, ¿verdad? Donde viene la organización, viene la instrucción, cuál es el número, el código, venga el código y -01. Por ejemplo, ¿cuántas páginas tiene? Eso es muy importante. Una va por, esta es la 1 de 4. Vea qué interesante la versión, esta es la versión 2. Quiere decir que una primera versión sufrieron verificaciones, revisiones, etcétera, ¿verdad? ¿Cuándo fue la fecha de implementación, etcétera? Entonces, toda esta información, ve aprobado por quién y quién por coordinadora, quién es el coordinador, etcétera. Entonces, entre más información tenga, mejor. ¿Ok? Eso le va a ayudar. Todo eso ayuda. Vean, la documentación. Y esto no lo tomen como decir, bueno, yo haré esto hasta que vaya a mi empresa a certificarse. No, vean, esto es una buena práctica en términos de cualquier organización y cualquier empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes trabajan, no sé, yo también trabajo en consultorías y yo tengo consultorías. Entonces, por ejemplo, yo hago consultorías en el área ambiental. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cómo hacer una evaluación de impacto ambiental? Entonces yo hago un instructivo. Bueno, instructivo guión 01 y 01, elaboración de estudio de impacto. ¿Cómo elaborar, por ejemplo, un plan de manejo de residuos? Entonces yo hago un instructivo y sin necesidad de yo certificar, ¿verdad? No tengo necesidad. Pero yo me ordeno. Entonces yo mismo, ¿qué hago con eso? Bueno, mi empresa crece, resulta que crece y tengo 30 empleados, ¿verdad? En algún momento. Y entonces, cuando entra gente, y si usted quiere hacer una empresa versátil, donde muchos puedan hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a que haya flexibilidad. Entonces, yo le digo, bueno, mira, no, el que hace las evaluaciones se va un mes o se me fue. Tome, aquí está el instructivo de cómo hacerlo. Usted va a ser el encargado ahora, agarre este procedimiento, agarre los instructivos de cómo hacerlo. Entonces, eso me va a ayudar a mí a no tener cada vez que se va alguien, sentarme yo a explicarle, a hacerle, etc. Esto es lo que ayuda, el sistema de gestión eso es lo que ayuda a normalizar y a estandarizar todos mis procedimientos, mis instrucciones, mi documentación, para que todos vayan ligados a lo mismo. No que el de la oficina a la par hizo algo diferente a lo que hizo. No, mira, no estás cumpliendo con lo que establecemos nosotros dentro de nuestros procedimientos. Ahora, si alguien entró y revisó y dijo, mira, yo considero que este procedimiento hay que cambiarlo porque hay que mejorarle esto, este instructivo hay que cambiarlo, o como pasa muchas veces, cambia la normativa, entonces cambian los instrumentos, hay que hacer una modificación. Por eso es que se habla de cuando hay revisiones y hay modificaciones para saber cuáles son las últimas versiones. Sí, sí me voy a entender. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Excelente, gracias a ustedes. Ahora, si hay una diferencia clara, ¿verdad? Para que no se nos confunda, por eso es que hay una jerarquización. El procedimiento es algo más general que nos dice qué es lo que hay que hacer y quiénes lo hacen. ¿Ok? El instructivo nos va a decir cómo hacerlo. Entonces, un ejemplo, el jefe de producción dice, recibe la materia prima de bodega, materia prima firmando la fórmula D, DS y C2. Reparte la materia prima a las líneas de producción según la orden de producción, entregada por gerencia de servicios y 3 horas después recoge el producto terminado, entregando la bodega terminada. O sea, hay un procedimiento de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero hay aspectos específicos que no me dicen el cómo, que aquí no va al caso, ¿verdad? El cómo va a venir en los instructivos. Claro, aquí me dice quién va a ser el responsable dentro de este procedimiento, ¿verdad? Sobre qué. El instructivo describe detalladamente cómo realizar el trabajo paso a paso y especifica cómo realizar la tarea. Entonces ahí un ejemplo muy sencillo
dice cómo hacer un pan francés, entonces usted depositar 10 kilogramos, es como ver una receta, ¿verdad? ¿Cómo hacerla? Entonces le va diciendo, eche los 3 huevos, eche tantos, ¿verdad? Y eso me va a llevar al cumplimiento de un producto, ¿verdad? Eso es lo que permite hacer un instructivo. Hay otros documentos importantes dentro de los instructivos o dentro de los procedimientos. Por ejemplo, los formularios, que son documentos que se utilizan mucho para registrar datos, ¿verdad? Entonces, si en un instructivo dice, bueno, usted tiene que ir para controlar y poner, ¿verdad? No sé si ustedes han visto mucho cuando entran a un baño público, no sé, en un centro comercial o algo, que hay una universidad, que hay una tablita con unos marcajes ahí, que se hizo limpieza en la mañana, limpieza al mediodía, limpieza tal. Esos son formularios, son registros, que por ejemplo la persona que evalúa el desempeño va a estar revisando cuándo se hizo o no se hizo algo. Esos son formularios, ¿verdad? Los formularios nos ayudan a eso. Un formulario se transforma en un registro cuando se le incorporan los datos. Entonces, el registro es ya cuando usted, digamos, ese formulario, usted lo llena, o las bitácoras, por ejemplo, de cuánta gente entró, cuánta gente, ¿verdad?, visitó tal sitio. Entonces usted pone una bitácora, pone un formulario, y entonces la gente empieza a registrarse. Bueno, ya, esto fue el día tal. Agarramos ese documento y ya lo metemos dentro del archivo. Eso es un registro. ¿Por qué? Porque eso me ayuda, como nos explicó Rodney, a ver la trazabilidad de los asuntos, ¿verdad? A ver qué pasó, si usted quiere revisar, ¿verdad? Quién vino, quién fue, quién salió, etcétera. Todo eso es parte de los registros. Los formularios contienen igual un título, un número de identificación, ¿verdad? Que se le da para abrirlo, el estado de revisión, fecha de modificación, ¿verdad? Y se deben anexar o referirse a aquellos en los procedimientos o instrucciones. Eso es un ejemplo, un formulario. Por ejemplo, esto es un formulario de inscripción. Dice datos de las personas participantes y matriculadas solicitado. Entonces, se pone el nombre, cédula, teléfono. O por ejemplo, si digamos esta clase fuera presencial, yo llevo mi formulario, me firmen, entonces digo, bueno, llegaron 20 personas, 11 personas, aquí están los nombres, etc. Eso me permite, para efectos de después calificación, de verificación, si cumplió con los requisitos, etcétera, ese registro me ayuda a mí a tomar decisiones posteriormente, ¿verdad? Entonces, los formularios siempre van a tener un número, también un código. Entonces, por ejemplo, el formulario de inscripción es el PGC 04R07, formulario de inscripción, ¿verdad? La versión, vea que hay versión 4, que quiere decir que ya han pasado 3 versiones previas que se corrigieron, se revisaron, se cambiaron, etc. ¿Okay? Y bueno, los registros son documentos que muestran resultados obtenidos o proporcionan evidencia, es lo que me ayuda a evidenciar. Cuando hay auditorías, que eso vamos a verlo dentro de 2 sesiones aproximadamente, se van a dar cuenta de la importancia de los registros, porque es la forma de que el auditor puede evidenciar que se están cumpliendo, puede verificar que se está cumpliendo todos los procedimientos, que se están cumpliendo el proceso de documentación, que hay evidencias que dicen que se están haciendo las cosas. Entonces, estos documentos evidencian que indica que se están realizando las actividades establecidas en los procedimientos e instrucciones de trabajo. Deben de indicar en estos registros el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad y de los especificados para el producto. Además, las responsabilidades para la preparación de los registros deberían ser consideradas en la documentación del sistema. Hay algo muy interesante, hay también normas a la pregunta que hizo Leslie, ¿verdad? Dentro de los documentos, porque muchos de los registros es de firmas, ¿verdad? Nombres, etcétera. Números, por ejemplo, cuando nosotros en metrología llenábamos aplicábamos un instructivo, ¿verdad? Pero para efectos de la calibración llenábamos un formulario, que son los datos. Entonces,
Por ejemplo, me llevaban un equipo de unos termómetros para calibrarlos. Yo agarraba mi instructivo, ¿verdad? Iba cumpliendo con los pasos que tenía que hacer para calibrar ese instrumento y resulta que yo iba llenando datos, ¿verdad? El instructivo tiene una serie de acciones por las cuales yo voy midiendo y yo voy llenando datos. Bueno, a cierta temperatura está marcando tanto, a cierto tanto, yo voy llenando. Todo ese formulario, ¿verdad? Se tiene un nombre y cuando ya yo lo lleno, al final lo firmo, pasa a ser un registro. Algo interesante es, bueno, eso ayuda a saber quién calibró, porque al final usted gira después un certificado de calibración, yo lo firmo, y todo eso es trazabilidad. Si alguien llegó a quejarse, ¿verdad? Mira, es que la certificado de calibración viene malo, veo los datos malos, yo creo que está pésimo. Bueno, vamos a ver quién fue el que calibró, revisemos cuál fue el procedimiento que utilizó, vamos a revisar los datos de origen, a ver qué fue lo que pasó. Llegan, me revisan, estoy yo porque yo fui el que, ahí dice en la firma que fue Igor Zúñiga, vamos a ver, revisamos, no, mira, sí, aquí hay un dato raro, etcétera. Bueno, no puede ver cosas, es la forma de devolvernos, es la trazabilidad. Para eso es muy importante los registros. De algo muy importante, para darte la palabra, Ronnie, es que dentro de la afirmación, de la información, y ahorita vamos a ver un ejemplito, uno cuando se equivoca, la recomendación no es ni tachar todo y que no se vea, tratar de borrar, ¿verdad? Y mucho menos de usar otro documento, ¿verdad? ¿Qué se hace? Poner una rayita, ¿verdad? Y al número, siempre se vea y poner el dato correcto. Y nosotros utilizamos la práctica de firmar o poner las iniciales a la par de que fui yo el que corregí. Porque ¿qué puede pasar o qué pasa en muchos casos? De que alguien puede manipular datos. Y esto es muy delicado. Y acuérdense que los sistemas de gestión de la calidad tienen que ver con actividades privadas y públicas. Y a veces muchos resultados dependen, ¿verdad? De eso dependen muchas decisiones, incluso hasta legales, ¿verdad? Sí, Ronnie. Un tipo de empresa o de negocio que usa mucho registros son las renta-car. Cuando usted va a sacar un carro de alquiler, lo hacen llenar un formulario grandísimo que usted al final firma, donde indica de cómo está el estado de la pintura, si tiene un golpe, un rayón, si lleva Muy bien. accesorios, cuánto Eh, combustible tiene y todo eso, porque en ese registro se van a basar cuando usted lo devuelva. Muy bien, excelente. Ese es muy buen ejemplo. También podemos dar otro ejemplo, Ronnie, muy similar a las agencias, cuando uno va a hacer una revisión del vehículo, cuando usted lo entrega, lo deja ahí, te ponen a llenar, revisan, ¿verdad? Y te ponen a firmar que estuvieron ellos revisando todo. Otro ejemplo, bueno, ya antes era Riteve, hoy es Delcra, ¿verdad? Digamos, DERCRA es un sistema de gestión, ¿verdad? Que monitorea el cumplimiento de un requisito. Entonces, cuando ustedes ven que llegan con el carro, no sé si ustedes han ido a hacer una revisión técnica, ellos inician en el proceso de revisión técnica con un formulario y ellos van llenando que cumple con las luces, cumple con esto, cumple lo otro, papá. Al final vos firmás y todo. Ese documento pasa a ser un registro y todo eso tiene una trazabilidad, ¿verdad? Que si alguien dice, es que usted le dieron eso y no deberían darle eso, que porque va echando un montón de humo y todo. Bueno, y yo tengo mi revisión vehicular. Bueno, vamos a revisar, a ver si cuando ustedes le hicieron la revisión en el registro, vienen los datos adecuados. Vamos y lo revisa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son procesos certificados. Y para la certificación tenemos que tener comprobación de todo, evidencia de todo. Y cuando hay auditorías, tiene que haber evidencia de que todo esto se está cumpliendo. En un sistema de gestión, cuando vemos el tema de auditorías, ¿qué puede fallar en un sistema integrado de gestión? Todo el problema de documentación, puede haber problemas de documentación, puede haber problemas de trazabilidad. El auditor puede agarrar los documentos y decir, qué raro, esto todo está tachado, esto está malo, hay un registro que viene con un consecutivo y no está el documento, ¿qué pasó con este documento? Documentos incompletos, que si yo soy un calibrador
y lleno y de un certificado de calibración, pero cuando van a ver el instructivo y el formulario viene incompleto. Bueno, ¿cómo hizo este certificado si el formulario está incompleto? No puede ser, ¿verdad? Cosas de ese tipo pueden traerse abajo un sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Entonces, todo esto también tiene una función, además de tener una función ante la satisfacción de un cliente, te ordena la organización. Digamos, uno como jefe, por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo plata? ¿Por qué estamos perdiendo, verdad? ¿Cómo se llama? Productividad, etcétera. Vamos a revisar la documentación, qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay problemas aquí? Revisemos los procedimientos, revisemos los registros dentro de los procedimientos, qué es lo que ha estado pasando. ¿Ve? Entonces eso me ayuda a tener trazabilidad y ver dónde está el problema dentro de una organización. Y eso es parte de la función. Este es un ejemplo de registros, ¿verdad? Que utilizamos nosotros en laboratorio de metrología. Si ustedes ven, este es un ejemplo de reuniones, cuando se hacían reuniones. Entonces ve que este ejemplito, y casualmente yo, ¿verdad? Decía yo para variar, me equivoqué aquí, entonces ven, yo puse una rayita aquí y simplemente se corrige. ¿Para qué? Para que vean qué fue lo que corregí y no sea un tachonzote aquí y mi firma, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Esto es un registro y queda guardado y ese registro va a quedar ahí guardado en el tiempo, ¿ok? Especificaciones también, hay documentos que generan especificaciones, ¿verdad? Son documentos que establecen requisitos, son únicas para ciertos productos y servicios. Entonces, por ejemplo, hay, por ejemplo, servicios que tienen que tener ciertas especificaciones o productos, entonces hay que generarlas y van muy específicas para ciertos algunos otros documentos, ¿verdad? Externos que pueden ser planos de clientes, especificaciones, requisitos legales, ¿verdad? Documentos legales, reglamentos, normas, etcétera. Documentos que son complementarios, porque si dentro de una política, por ejemplo, yo hablo de la normativa nacional y cumplimiento de la ley, pero son leyes que ya están y no son creadas por mí, pero sí es importante tenerlas dentro de toda la documentación a mano para saber qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, ¿verdad? Códigos de trabajo, por ejemplo, de que es lo normal tenerlo, entre otros documentos importantes que sean paralelos, ¿verdad? Al sistema integrado de gestión, pero que no son documentos que nosotros elaboramos, sino que son documentos externos, ¿verdad? Y listo, eso es un poquito de lo que tiene que ver con la documentación. Vean que estamos hablando de 4 niveles, no es mucho. La ramificación de los documentos, o sea, cuando hablemos de procedimientos y instructivos, va a depender mucho de la complejidad de la organización. Les voy a dar el ejemplo rapidito del laboratorio de nosotros. Nuestro laboratorio, nosotros calibrábamos una cantidad importante de dimensiones, por ejemplo, para calibrar temperatura. Usted dice, bueno, hay diferentes tipos de termómetros. Entonces, por ejemplo, nosotros calibrábamos por temperaturas, dimensión, que es todo lo que son reglas, etcétera, por físico-químico, masa, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en masa, para darles una idea, calibrábamos 4, ya ahora más o menos me acuerdo, 4 tipos de balanzas, balanzas granatarias, balanzas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tolvas, etcétera. Entonces, para cada tipo de equipo que uno puede calibrar, se genera un instructivo. Entonces, nosotros teníamos una cantidad grande de instructivos, también teníamos una cantidad grande de procedimientos, y eso era una ramificación de documentos enorme. Entonces, teníamos todo un archivo lleno, y a mí me tocó ser parte de la creación y ser parte del manejo del sistema. Entonces, es una locura, ¿verdad? Porque no se te puede pasar ni una, ¿verdad? En términos de documentación. Entonces, y más, si hay más personal que manipula, cuando hablo manipula en el buen sentido para la palabra, ¿verdad? Una cantidad importante de actividades, entonces ahí tenés que estar controlando el manejo de la documentación y decirle a la persona, mira, vos, ¿qué vas a hacer? Tal cosa, acordate del instructivo.
Acordate del formulario y llenarlo, acordate de registrar tal cosa, acordate, porque son cosas que no se pueden pasar. Entonces, es muy importante estar detrás de eso, siempre estar detrás de eso, siempre estar revisando, siempre estar en el control de la documentación, que es muy importante, no dejar pasar y decir, bueno, esperamos ya 2 meses, bueno, vamos a revisar la documentación, no, porque pueden pasar muchas cosas. Ojalá ser muy constante con el control de la documentación. Sí, Leslie. Profe, en los manuales que nos dieron en la página, esa sería la versión más actualizada. Bueno, aquí dice 4.0, la del manual de calidad de insumo, la de laboratorio de ensayos y la de procedimientos e instrucciones de trabajo. Sí, bueno, no sabría decirte si es la más actual, pero sí, sí es utilizable, claro. Pues, la pregunta, digamos, ¿para qué específicamente? Leslie. No, solamente quería Ajá. saber si Ah, era ok. la más actualizada. Sí, no te podría dar la ciencia exacta si es la más actualizada, honestamente. Se ponen como ejemplos, ¿verdad? Ok, Pero no te podría decir si es la más actualizada. Una versión 4 pensaría que sí es una versión ya, no creo que hayan tantas versiones, ¿verdad? Pero sí la puedes utilizar. Ujú, está bien, profe, gracias. ujú. Mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Porfa. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí queda claro todo el tema de la documentación y la importancia dentro de un sistema integrado de gestión? ¿Alguien ya ha pasado por este proceso o está en medio de? No. Bueno. Sí, Rodney, dime. Hace varios años, en una empresa en la que estaba, en un almacén fiscal, decidieron certificarse. Ujú. Entonces, tuvimos que llevar un montón de charlas y capacitaciones porque era nuevo en realidad para todos. Sí, Y ahí fue donde vimos la necesidad de documentar todo para poder cumplir con los requisitos para que certificaran la empresa y finalmente se certificó en ese momento. ¿y cómo les fue? Las primeras veces fue tedioso porque habían un montón de no conformidades, entonces hubieron varias auditorías en las que se fue Sí, afinando y arreglando las no conformidades para poder llenar sí. los requisitos de la norma. Claro, excelente. Gracias, Rodney, por tu experiencia. Sí, exactamente. Como les digo, documentar es un proceso, eh, es bonito, te ordena bastante. Ya cuando uno termina de armar, ¿verdad? Ese organigrama de documentación, uno se siente como tranquilo, ¿verdad? Porque tenés todo ordenado. Claro, la etapa que viene de darle control, seguimiento, no es difícil si usted lo hace constantemente, porque mantenés ordenado todo la documentación, ¿verdad? Y es importante con la experiencia ir revisando y ir mejorando cada vez más, ¿verdad? Ahora con la digitalización también te ayuda con la firma digital, tiende a ayudar más, etcétera, ¿verdad? Entonces eso hay que ir de la mano con lo que va sucediendo año tras año. Con el tema de las auditorías, siempre la recomendación es estar haciendo auditorías internas, ¿verdad? Porque la auditoría, por ejemplo, las auditorías son anuales, en muchos de los casos, son procesos caros, ¿verdad? Pero es importante hacer auditorías internas mínimo cada 6 meses, pero si se pueden hacer cada 3 meses, ¿verdad? Cada 4 meses mejor, porque la auditoría interna es ese ojo externo que te va diciendo cómo estás, ¿verdad? Que te ayuda a revisar si vas haciendo el trabajo bien, si vas cumpliendo para no tener esa gran cantidad de no conformidades, ¿verdad? En la auditoría externa. Si vienes trabajando bien, vas a ver que en la auditoría externa no te van a generar tantas no conformidades. Imagino que siempre cuando inicia un proceso y en la primera auditoría, que es para certificarse, claro, salen muchas no conformidades. Es normal que pase, ¿verdad? Pero a veces uno se siente frustrado de decir, "Pucha, tanto que trabajamos para este montón, es como cuando usted estudia para un examen y salís mal". Pero bueno, es como
¿verdad? Es una forma de decirte, bueno, hay muchas cosas por mejorar y hay que verlo de esa forma, desde el punto de vista positivo. Ya cuando usted se sienta a arreglar y a corregir las no conformidades es cuando ya empieza uno a satisfacerse un poco del trabajo que se ha venido haciendo. Pero bueno, es parte de este proceso. Entonces, porfa, revisen nuevamente la presentación, revisemos los documentos. La otra semana terminamos de ver el tema de la documentación y le adjuntamos el tema ya de lo que son las normas específicas para lo que son sistemas integrados de gestión. Yo espero que vayan viendo y le vayan agarrando la lógica a la secuencia de lo que vamos viendo. Vimos la semana pasada cómo ir preparados hacia esto. Y una forma es planificar bien. Una forma es tener una planeación estratégica, estar ordenados como organización. Lo segundo es estar ordenados desde el punto de vista de documentación. Y si tenemos esas dos grandes áreas bien ordenadas, entramos a un sistema de gestión y si es integrado todavía más, de una mejor forma. Se le hace facilísimo el trabajo cuando tenemos esas dos cosas ordenadas, ¿verdad? Y a veces se nos es difícil entender un poquito esto, pero si logramos tener estas dos grandes áreas en orden, cuando entremos a querer certificarnos, se darán cuenta que es mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos estos dos temas previos, ya entrar a lo que es la normativa. Bueno, espero que haya sido productivo, que pasen un feliz fin de semana y vamos bien con el grupo. Espero que vayan aplicando las asignaciones, como les dije la semana pasada, no vayan dejando las cosas a última instancia, vayan terminándola para que fin de año descansen bastante y no tengan que correr. Y yo quedo a la orden. Ustedes ven que en el chat yo soy muy activo. Si ustedes me preguntan, tienen dudas, porfa, las pueden hacer sin ningún problema, sin ningún miedo. Todos estamos aquí aprendiendo, entonces cualquier pregunta es importante. Está bien, y yo estaré a la orden para atender. Estaríamos entonces. Que pasen un feliz Gracias, fin de profe. semana. Muchas gracias, Ustedes, profe. ustedes. Feliz fin de semana Feliz para buenas todos. noches, profe, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias.